Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Presentamos el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés una iniciativa para hablar de seguridad en el medio rural, un asunto que yo creo que desgraciadamente está ahora mismo de actualidad y del que se están vertiendo muchas noticias y opiniones a raíz de los trágicos sucesos acontecidos en Andorra y Albalate. Pero yo quiero recordar que en estas Cortes se han aprobado en la pasada legislatura 7 iniciativas y en esta legislatura 2 iniciativas. Es decir, en los últimos 6 años en estas Cortes se han aprobado 9 iniciativas parlamentarias de diferentes grupos políticos, algunas nuestras y otras de otros grupos políticos, que ponen de manifiesto y en evidencia, en todas ellas, entre otras cosas, pidiendo más efectivos de la Guardia Civil en las zonas rurales de Aragón. Eso pone de manifiesto la gran preocupación que hay en la población y el gran problema que se está dando en nuestros pueblos, en nuestros campos, desde hace ya años y fundamentalmente coincidiendo también con la llegada de la crisis, etcétera, etcétera, y de los cambios sociales que también hemos vivido en Aragón en los últimos años. Ha aumentado considerablemente el número de robos, de hurtos, de delincuencia en el medio rural y esto pues sí que hace que muchas personas en los municipios tengan una sensación de inseguridad que no tenían antaño y que ahora sí la tienen. Indudablemente, yo creo que tenemos que hacer algo, todos los grupos políticos, y creo que hay una sensibilidad en Aragón, porque así manifiestan todas estas iniciativas que a lo largo de los últimos años ha habido, una sensibilidad especial hacia este asunto y, desde luego, un propósito de buscar soluciones. Hasta ahora, las soluciones, pocas por no decir ninguna, no hemos visto que haya cambiado. Esta misma necesidad se está evidenciando una y otra vez. No queremos en absoluto hacer oportunismo político con este tema. Es más, creemos que nos parece muy mal que se haga. Lo que pedimos con nuestra iniciativa es, por un lado, que las Cortes como institución, como la principal institución que representa al pueblo de Aragón ante los sucesos acontecidos tan trágicos, manifiesten su dolor. Y yo creo que este es un pronunciamiento que indudablemente este Parlamento debe hacer por lo sucedido y por los familiares y las personas fallecidas. Y, por otro lado, y fundamentalmente, que ya con independencia de este caso, porque muy probablemente esto jamás volverá a darse en nuestra comunidad autónoma, pero ya no hablamos de eso, estamos hablando de un problema de falta de seguridad en el medio rural, de un problema de falta de efectivos en el medio rural, de que hay cuarteles ahora mismo que tienen 2 guardias civiles, que no puede ser que un cuartel tenga 2 guardias civiles, porque es imposible dar un buen servicio y garantizar y promover la seguridad de la población y de los medios materiales de la zona. Por eso planteamos que el Gobierno de Aragón busque soluciones, que sabemos que no es una competencia suya, pero sí que es una responsabilidad del Gobierno de Aragón procurar buscar esas soluciones y que mantenga una reunión de forma inmediata con el Gobierno de España y que establezcan las medidas oportunas para dar solución a esta problemática de falta de medios en el medio rural y que realmente veamos incrementados los efectivos y una redistribución también de los mismos, porque a lo mejor también las cosas no pasan solamente por incrementar efectivos, sino también por redistribuir entre unas zonas y otras para dar una mayor sensación de seguridad a las personas, como digo, mucho más allá de lo sucedido, sino que hablamos de un problema de falta de seguridad en el día a día, en la vida cotidiana, que continuamente estamos teniendo noticias de casos que hay en municipios y que indudablemente pues, a muchas personas preocupa, más allá de esa situación de pánico que realmente en las comarcas bajoaragonesas se vivió durante unas horas el pasado jueves, pero fue una situación excepcional que además yo quiero decir, y en nuestra iniciativa también lo decimos abiertamente, que queremos poner en valor la labor que se realizó por parte de la Guardia Civil de toda la zona, porque indudablemente creemos que hicieron con sus medios lo mejor que pudieron y que no es una cuestión ahora de buscar ni responsabilidades ni culpables, no es esa cuestión, es una cuestión
de que el problema de la falta de medios en el ámbito rural realmente es un problema que hay que atajar y que esperamos encontrar la sensibilidad suficiente por parte del Gobierno de España, pero también la firmeza y la contundencia y el compromiso del Gobierno de Aragón necesarios para buscar esas soluciones con el Gobierno de España y que se incrementen esos efectivos y, por tanto, se incremente la seguridad que las personas tienen o ahora mismo no tienen en el ámbito rural. ¿Alguna pregunta? Pues nada, muchas gracias.